Hola amigos, muy buenas a todos. Qué gusto en saludarles nuevamente y bienvenidos a este su canal Jaque al Alzheimer con un nuevo video. El día de hoy vamos a estar aprendiendo lo que es la anotación de las partidas en ajedrez bajo el sistema algebraico. Les digo que bajo este sistema porque también existe otro sistema que es el descriptivo, pero actualmente el oficial es el que ya mencionamos anteriormente. Igual manera, el sistema descriptivo también se utiliza normalmente para poder leer algunos libros que son bastante antiguos. Entonces, vamos a hacer un trato. Si este video llega por lo menos a los 100 likes, yo me comprometo a hacer otro video donde les explico detalladamente cómo anotar o cómo leer bajo el sistema descriptivo. En este caso vamos a empezar el sistema algebraico recordando algunas cosas importantes como lo es las coordenadas del tablero. Por acá te dejo una tarjeta para que vayas y recuerdes o quieras aprender todo lo que conforma el tablero de ajedrez. Y muy importante lo que son las letras acá que identifican cada columna y los números que identifican cada fila del tablero. Recuerden que esto me da un nombre para cada casilla. Recordemos rápidamente. Por ejemplo, la casilla que voy a mencionar por acá, columna D, fila 4, casilla de 4. La que está por acá, por ejemplo, columna G, fila 6, casilla G6 y así con todas las columnas, casillas del tablero. Entonces esto me va a servir para yo identificar cada casilla y poder anotar una partida de ajedrez. Fíjense que vamos a tomar como ejemplo una planilla de ajedrez normal. Acá al lado derecho podemos ver lo que es una planilla que entregan en cualquier tipo de competición o torneo. O nosotros mismos pues podemos hacer una si queremos llevar el registro de nuestras partidas. Fíjense que en la parte superior aparece el nombre del jugador que lleva las piezas blancas y el jugador que lleva las piezas negras. En este caso tomamos como ejemplo a los ex campeones del mundo Garry Kasparov y Anatoly Karpov. Porque son pues dos de mis jugadores favoritos y que han tenido una rivalidad extraordinaria que jamás se ha visto, inclusive creo que en ningún otro deporte, por allá por los años 80. Luego seguimos por el nombre del torneo. En este caso vamos a colocar sistema algebraico para que nos quede grabado. La ronda, en este caso, vamos a colocar que es la ronda 1. Aquí se va a colocar el número de la partida que estemos jugando durante el torneo. Puede ser la partida 2, 3 o el número que estemos jugando en el torneo. La fecha, en este caso fecha hoy, 2 de junio del 2020. El resultado, fíjense acá que se coloca medio y medio. Esto quiere decir que la partida terminó en tablas. Recuerden que por acá les dejo una tarjeta de lo que son los tipos de tablas y los casos de tablas que hay en ajedrez. Si por ejemplo hubiesen ganado las blancas sería 1-0 y en el caso de que ganen las negras sería 0-1. Esos son los tres resultados posibles que pueden ir acá en este pequeño recuadro. Y seguidamente tenemos una columna también acá identificada por unos números. Cada número identifica una pequeña fila que la vamos a dividir en dos, la jugada para las blancas y para las negras. Pero ambos movimientos conforman una jugada, es decir, yo hago mi primer movimiento con blancas, el negro hace su movimiento y esa sería la primera jugada de la partida. Y así sucesivamente con cada jugada de la partida. Vamos a empezar aprendiendo lo que es la anotación de los peones en ajedrez, de los movimientos de peón. Es muy sencillo. Para aprender a anotar el movimiento de los peones, simplemente debemos saber que cuando muevo un peón, solo voy a colocar o voy a anotar la casilla donde se movió el peón. Por ejemplo, supongamos que el blanco movió este peón a esta casilla. Solo voy a colocar el nombre de la casilla, es decir, la casilla es columna E, fila 4, quiere decir que la jugada se llama E4. Así de sencillo es el movimiento de los peones. Supongamos que el negro hizo lo propio y jugó su peón a E5. Coloco la jugada E5. Rápidamente vamos con las piezas menores, es decir, caballos y alfiles, por ejemplo. Colocamos la inicial de la pieza que vamos a mover. En este caso es un caballo, sería la inicial, es la letra C, pero en mayúscula, seguido por la columna a donde voy a mover el caballo. En este caso lo quiero mover a esta casilla. Sería la columna F.
y el número de la fila. Ojo, el número de la columna tiene que ser en minúscula. Bien, la única que va en mayúscula es la inicial de la pieza. Entonces sería caballo F3. Fíjense, la C mayúscula, la F minúscula y el número 3 de la fila. El negro juega caballo C6, C mayúscula, C minúscula y número de fila. El blanco desarrolla su alfil. Piensa un momento a ver cómo se anotaría esta jugada. Muy bien, la jugada es alfil C4, A mayúscula de alfil, la C minúscula que es la columna donde se movió, es decir, la columna C, y el número 4 de la fila, alfil C4. El negro hace lo mismo, alfil C5, esta vez su alfil, A mayúscula de alfil, columna C, fila 5. Y ahora vamos a aprender la notación especial del enroque. Por acá te dejo otra tarjeta de una de las jugadas especiales que es el enroque para que lo recuerdes allí. Entonces el enroque sí se escribe de manera diferente. Fíjense, voy a realizar acá el enroque corto en este caso. Y fíjense cómo se anota. Se anota 0-0. Esa es la anotación del enroque corto. Vamos a ver que en el caso del enroque largo se va a agregar un guión y un 0 a la anotación. Ya lo vamos a ver cuando las negras enroque largo. Pero fíjense el enroque corto. 0-0. El negro juega su peón acá. Fíjense, solo la columna en minúscula y el número de la fila donde se movió el peón. Es decir, para los peones no necesitamos la inicial del peón. No se coloca la letra P en mayúscula ni en minúscula, no. Simplemente la casilla donde se movió el peón. El blanco juega D3, mueve su peón a D3. El negro juega su alfil a la casilla G4, A mayúscula, G minúscula la columna y fila 4. El blanco juega alfil E3, A mayúscula, E minúscula 3. Ahora viene una explicación muy importante. Recuerden en el movimiento, en el video del movimiento de las piezas, que yo les mencionaba muy importante que debo distinguir el nombre de la dama y el rey. Es decir, en ajedrez no le vamos a decir a ella reina, no. La vamos a llamar dama y esto tiene una razón de ser y se comprueba acá en la anotación. Fíjense que si yo le llamara reina y la quisiera mover a esta casilla, no podría distinguir la inicial entre el rey y la reina porque ambas se escriben con R. Por eso le vamos a llamar siempre dama. Yo quiero mover la dama a la casilla de 7, entonces simplemente coloco la D mayúscula de dama, la letra de la columna en minúscula, en este caso la D, y la fila 7. Fíjense, dama de 7. Si yo dijera reina y colocara una R de reina, no sabría qué fue lo que moví. Si el rey, porque fíjense que el rey también puede ir a esa casilla. Entonces no sabría si fue el rey o la reina. Entonces siempre la vamos a llamar dama. Dama de 7. Ahora viene un caso especial. Vamos a suponer que yo quiero mover este caballito que tengo acá en la casilla de 1 a la casilla de 2. Yo podría colocar caballo de 2. Pero viene el pequeño inconveniente. Fíjense que este caballo también puede ir a la casilla de 2. Entonces si yo coloco C mayúscula, D minúscula 2, cuando esté después reproduciendo la partida no voy a saber cuál de los dos caballos fue el que moví. Para identificar esto simplemente voy a colocar la letra de la columna en que se encuentra el caballo que yo quiero mover. En este caso yo quiero mover el caballo que se encuentra en la columna B. Voy a colocar caballo, la C mayúscula de caballo, la letra B en minúscula que me indica la columna, la letra D minúscula que me indica la columna donde lo quiero ver, la mover, y el número 2 que es el número de la fila. Sería caballo B de 2. Fíjense, C mayúscula, B minúscula, D minúscula y el 2. Caballo B de 2. Eso me indica que el que movía de 2 fue el caballo que estaba en la columna B. Esto es un poquito complicado, pero ya le vamos a ir agarrando la idea. Vemos que ahora el negro tiene la posibilidad de enrocar largo. Fíjense lo que les decía, el enroque corto simplemente son 2 ceros separados por un guión. Mientras que el enroque largo son 3 ceros separados por 2 guiones. 0, guión 0 y le agrego otro guión y otro 0. Esa es toda la diferencia entre el enroque largo y corto. Este me indica que fue enroque corto y este me indica que fue enroque largo. Vamos a empezar aquí con algunas jugadas hipotéticas en la partida. Por ejemplo, A4, el peón se mueve a la casilla A4. El negro saca la última pieza que
que le faltaba, que era el caballo a F6, C mayúscula, F minúscula 6. El blanco continúa con una jugada como A5 y ahora viene una captura en ajedrez. ¿Cómo se escribe una captura? Bien, en este caso vamos a anotar la captura del alfil por el caballito que se encuentra en la casilla F3. Entonces, simplemente voy a colocar la inicial de la pieza que está capturando. En este caso, la pieza que captura es el alfil, es la que va a capturar. Y coloco la casilla donde se encuentra la pieza que yo capturo, en este caso el caballo, pero no tengo necesidad de escribir la inicial de la pieza capturada. Es decir, simplemente voy a anotar A mayúscula, se coloca para indicar la captura el signo de multiplicación, una X minúscula, la casilla donde estaba la pieza y el número de la fila. Bien. Alfil por F3. Esto me indica que el alfil capturó al caballo de F3. No hay necesidad de colocar la inicial del caballo, no. Simplemente colocando la inicial de la pieza que está capturando, el signo de por y la casilla de la pieza capturada. Alfil por F3. Ahora, por supuesto, viene el blanco y recaptura. Sería D de dama por F3. Fíjense que no hay necesidad de colocar la A mayúscula de alfil. No, simplemente con la casilla donde estaba el alfil es suficiente. Veamos, por ejemplo, el negro juega la dama a E7. D de dama, E minúscula 7. Eso ya lo sabemos. Y veamos en el caso de un jaque. Fíjense que la dama viene a la casilla F5 e inmediatamente da jaque, ¿sí? ¿Cómo se identifica el jaque? Con una cruz o un signo de más. Se anota la jugada normal, dama F5 y una cruz o un signo de más que significa jaque. Esto me indica que el rey está bajo ataque y está jaque. El rey va a B8. Muevo la torre. Bien. Fíjense que coloco la inicial de la torre, T mayúscula, A4. Todas las iniciales de las piezas menos los peones. Ahora, yo quiero mover mi torre, que se encuentra en la casilla H, a la casilla E8. Pero no puedo colocar simplemente T mayúscula, E minúscula 8. ¿Por qué? Porque se me presentaría el mismo problema del caso anterior, de los caballos. Yo puedo mover esta torre o puedo mover esta torre. Cuando esté pasando o analizando mi partida, no sé cuál de las torres fue la que moví. ¿Qué hago? Coloco la T mayúscula de torre y la columna donde se encuentra la que yo quiero mover, en este caso la H. Torre H y luego sí la casilla a donde va a ir, E8. Fíjense, torre H, E8. Si hubiese movido la otra, simplemente fuese torre D, E8. Bien, pero en este caso moví fue la torre de H. Ahora, supongamos en este caso, yo quiero mover mi torre que está aquí a la casilla A1. Se me presenta el mismo problema. Yo puedo mover la torre que está acá o puedo mover la torre que está acá. Simplemente, ¿qué hago? Identifico la torre que quiero mover, en este caso, por la columna en la que se encuentra. Torre F, A1. Si quisiera mover esta sería torre A, A1 porque ella se encuentra en la columna A. Fíjense, torre H, F, A1. Y si hubiese movido esta fuese torre A, A1. ¿Bien? Bien. Veamos ahora el caso especial del peón al paso. Bien, antes de eso vamos a ver cómo captura el peón. Muy sencillo. Es lo mismo, pero no lo mismo que las demás piezas, sin que se coloque la inicial del peón. Por ejemplo, vamos a suponer que el negro jugó acá, previamente, ¿bien? Y el blanco va a capturar con su peón el peón negro. Entonces, simplemente voy a colocar las casillas donde se encuentran los peones. El peón se encuentra en la columna E, ¿bien? Y quiere capturar el peón de la columna D. Sería E por signo de multiplicación y la casilla en la que se encuentra otro peón, o sea D5. E por D5. Bien. Por ejemplo, las negras quitan su torre, torre C8, ¿verdad? Y si el peón quiere capturar a este caballo, simplemente hace la columna en la que se encuentra el peón, en este caso la columna D, por el caballo que se encuentra en C6, pero no voy a colocar la inicial de caballo, sino simplemente la casilla en donde se encuentra el caballo. Sería D por
C6. Fíjense que aquí lo demuestro fácilmente. Ojalá esta partida no la estén viendo el gran Casparo ni Carpo porque se van a enojar bastante conmigo. Pero simplemente la estoy utilizando como ejemplo para indicarles cada una de las posibles jugadas que existen en la notación algebraica. Ahora vamos a suponer que quiero enseñarles el peón al paso, que es una jugada especial. Aquí se puede dar la situación del peón al paso. Fíjense que se cumple el primer principio, que es que el peón se encuentra en la quinta fila. Si quieres recordar muy bien lo que es el peón al paso, por acá te dejo una tarjeta acerca de este tema, una jugada especial muy importante. Y el segundo es que yo debo tener un peón al costado. En este caso lo tengo, es el peón de B negro, ¿verdad? Quiere decir que si el peón negro avanza 2 casillas, yo puedo hacer el peón al paso. Bien, supongamos que el peón avanza 2 casillas, fíjense que aquí se me permite hacer inmediatamente el peón al paso si yo lo deseo. Supongamos que el negro hace la jugada B5, ¿sí? Mueve el peón a B5, inmediatamente el peón de A, si lo desea, puede capturar al paso. ¿Cómo anoto eso? Como una jugada normal, ¿sí? Simplemente coloco A por B6. Bien, A por B6. Hago como si el peón se hubiese movido acá. Bien, A por B6 y si quiero puedo colocar una pequeña A y una P que me va a indicar al paso. Si lo prefiero, para acordarme que fue peón al paso. Si no, coloco A por B6. Porque fíjense que es lo mismo si el peón hubiese jugado aquí o acá, yo me lo comí al paso. Pero si quieren recordar que fue al paso, pues coloco una pequeña A y una P muy pequeñas al lado de la jugada y eso me indica que fue al paso. Supongamos que el alfil captura simplemente a la mayúscula de alfil por B6, la casilla en la que estaba el peón. Y ahora aquí se nos presenta otro caso muy particular, por ejemplo con las torres. Yo quiero mover mi torre que está en esta casilla a la casilla A3. Pero recuerden, no puedo colocar simplemente T mayúscula A minúscula 3 porque cualquiera de las dos torres puede ir a esa casilla. Pero en este caso ambas torres se encuentran en la misma columna. Recuerden, en el caso anterior, por ejemplo, de las torres negras, ambas se encontraban en la misma fila. Como hice, las identifiqué por la columna. En este caso las voy a identificar por la fila. ¿Por qué? Porque no puedo, si están en la misma columna, tengo que buscar otra forma de identificarlas. Bien, ambas torres de A pueden ir a A3. ¿Cómo hago entonces? Bueno, yo quiero mover es la de la fila 1, entonces coloco T mayúscula 1. Este 1 me indica que yo estoy moviendo esta torre. Torre 1 y la casilla a donde la quiero mover, que es A3. Entonces eso me indica que yo moví fue la torre de 1 a A3. Bien. Ahora vamos a ver, digamos, el último caso especial en la notación de ajedrez, que es otra jugada especial, que es la coronación del peón. Por acá te dejo otra tarjeta acerca de esta jugada especial que es la coronación. ¿Qué debo hacer con la coronación? Nuevamente que me perdonen los grandes maestros Casparo y Carpo. Supongamos que las negras, Carpo en este caso, mueva su caballo acá. Una jugada en principio muy terrible. Pero bueno, la uso como ejemplo. Fíjense que el peón puede capturar. Se anotaría, el peón está en C. C por D7, ¿verdad? C que es el peón. Sin colocar inicial, simplemente la columna en donde está el peón. Signo de multiplicación, columna D en minúscula y 7. Quiere decir que me comí el caballo. Las negras mueven su torre y ahora fíjense que si el peón se come la torre, puede coronar y convertirse en la pieza que yo desee. Llámese dama, caballo, alfil o torre. Supongamos que coroné y coroné una dama. Entonces fíjense que la jugada se identifica muy fácil. Se coloca igual como una captura D, el peón que estaba en D, por la pieza que estaba en E8, pero le agrego la inicial en mayúscula de la pieza que yo estoy coronando. En este caso la D mayúscula porque coroné una dama. También a veces se coloca D por 8 el signo de igual y una mayúscula o inicial de la pieza que capturé. Si es un caballo, una C, un alfil, una A, una torre, una T. Entonces fíjense que yo puedo hacerlo de esa manera, simplemente agregándole la inicial en mayúscula ya identifico qué pieza coroné. Y fácilmente identifico que fue una coronación de peón. Bueno, espero que hayan podido entender, traté de explicarles en lo posible lo que es la notación algebraica. Recuerden que si llegamos a los 100 likes,
Me comprometo a hacerles un video de la notación descriptiva para cuando la necesiten. Si les gustó, pues por favor me pueden dejar el like para llegar a los 100. Se pueden suscribir, compartir con sus amigos, con su familia. Y espero que todos se cuiden y nos vemos en un próximo video.